regresamos con el tema porque tenemos mucho material para compartir con toda la audiencia hoy de aquí en la 91.5. Pausa y regresamos. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Estás escuchando Un Llamado a las Naciones. Déjanos tu mensaje. Un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. Déjanos tu mensaje. Un llamado a las naciones. 3644 38 78 88. Son las 5:22. Todos los sábados de 17 a 19 horas, escucha Un Llamado a las Naciones, con la conducción de José Luis Caro y Jorge Romero. Un Llamado a las Naciones, por FM Norteña 91.5. Un Llamado a las Naciones. Déjanos tu mensaje. Un llamado a las naciones. 3644 38 78 88.
Estás escuchando un llamado a las naciones. Yo entro a honrar a Yahweh. 27 minutos pasaron de la hora 17. Seguimos aquí en un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de este tema tan importante, Jorge, que tiene que ver con sirviendo al cuerpo del Mesías. Así es. Siempre desde la primera parte hemos hecho énfasis en esto, de que nosotros tenemos un llamado y el llamado tiene que ver con servir. El mismo Mesías nos dio su ejemplo. Él dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y una de las características de los llamados, de los elegidos de parte del Padre, es de que vienen a servir. Y ellos lo hacen no por ganancia, ellos no lo hacen por el hombre, ellos hacen por amor al Padre, sirven al prójimo. Entonces, servir al cuerpo del Mesías, servir a la comunidad, servir a la congregación, esto es una marca distintiva de aquellos dirigidos por el Padre, de aquellos que conocen su labor y que hacen su labor no para ser visto por los hombres. Hablábamos en la primera parte de la exhortación cuando dicen no sirviendo al ojo, no hacer cosas para que el hombre vea. Hacemos cosas por amor, o se hace cosas por amor. Y la vida de un elegido, en el caso de un líder, un pastor, de uno de los originales, muchas veces, Jorge, es una de las tareas que muchas veces no son tenidas en cuenta, porque muchas veces no se sabe las cosas que hace, porque el verdadero líder hace cosas en secreta para que vea al Padre, no hace cosas en público para que el hombre lo honre, como hacían en los tiempos donde estaba el maestro. Lo que hacían en aquellos tiempos, este sistema religioso, era hacer cosas para que el hombre vea. De hecho, el Mashiach exhortó en oportunidad hasta al ministerio de los judíos. ¿Por qué? Porque sus obras, lo que ellos hacían, eran para ser vistos por los hombres. Así es, a los fariseos. Exactamente. Tenemos un mensaje de nuestro querido Aj Manuel Salvador Medina, desde allí, desde Panamá. Dice así: paz
del poderoso de Israel y la luz de Yahoshua Hamashiach les bendiga y guarde en este hermoso Shabbat a todos los oyentes del programa Un Llamado a las Naciones. Para ustedes, amados en la fe, José Luis y Jorge, así como invitados como la hermana Milagros en Panamá, el poderoso les guíe y añada toda virtud y conocimiento, así en testimonio de luz para alabanza de Adonai y su ungido, llevando la buena nueva del reino y la salvación. Un cordial saludo y fuerte abrazo con gozo en el Mashiach de su servidor, y esta su casa. Dice, estamos en sintonía, nuestro querido Aj Manuel Salvador Medina. Shabbat Shalom, amado, y gracias por estar allí en sintonía. Y bueno, sabemos que mi querido Aj es uno de los que trabaja juntamente con nosotros haciendo los boletines en cada Shabbat para que tenga difusión a nivel mundial, ¿no? Así que gracias, mi querido, por esta labor. Y también sos parte de estos 5 años que estamos trabajando. Aniversario. Claro, de este aniversario. Así que también estamos unidos en un solo gozo, digamos, por llegar estos 5 años consecutivos de radio, haciendo lo que el Padre nos mandó a hacer, ¿no? Hablar de la Besorá, hablar de las buenas nuevas, enseñar Torah. También tengo un mensaje de Alexander Livington, otro colaborador también, que en cada Shabbat, cuando él puede, también hace unos aportes maravillosos para que este programa también siga teniendo contexto, sigamos aprendiendo, sigamos enseñando. Y dice así: saludos amados hermanos, Shabbat Shalom y feliz aniversario número 5, que nuestro Elohim le siga añadiendo más sabiduría. Y así como están exponiendo ese bello tema, ustedes son parte de los obreros porque son parte del cuerpo de ese pueblo, y con amor enseña la sana doctrina. Amados, saludos desde Panamá. Amén, amado, amén. Le pedimos a Todopoderoso que siempre nos mantenga en humildad, nos mantenga firmes, nos mantenga cada vez preocupados por aprender, por enseñar, por sobre todas las cosas hablar de esta Besorá, hablar de estas buenas nuevas, y seguir que el Padre nos dé entendimiento y sabiduría para poder enseñar. Ese es el objetivo, José. Claro que sí. Ese es el objetivo. A nosotros no nos sirve tener una información, a lo que a nosotros nos sirve, como a todos los discípulos, es llevar a la práctica lo que sabemos. Entonces eso va a causar un impacto generacional, un impacto generacional en las personas, como decía hoy el Roe Emilio, cambiando vida. Cambiando vida. Porque la Torá de nuestro Padre es la que cambia, la que transforma, así dice la que la Escritura. quita el velo de la ignorancia, que derriba estructuras, fundamentos, filosofía, claro, de hombre, y por medio de esa Torá nosotros somos libres. Claro, Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, le dice a Timoteo. El Mesías nos dice que la mies es mucha, porque no solo somos responsables por cada persona que se cruza en nuestro camino, sino que por cada persona que vive en este mundo, y nuestro trabajo es involucrarlo activamente en la mies del Padre. El Padre nos manda a trabajar en su viña, y debemos entender que nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Obedecer. Esa es nuestra responsabilidad. Tremendo este pasaje bíblico que acabas de abordar, el cual el Padre quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora hay una pregunta, lo que en la primera parte hemos abordado. Sí. Leías que cómo van a oír si nadie
si nadie les anuncia. Exacto. Entonces, bien dijimos... ¿Y cómo van a anunciar si no se los envía? Exactamente, exactamente. Entonces, lo que queremos dar a entender es, ¿el Padre quiere que todos sean salvos? Sí. ¿Que vengan al conocimiento de la verdad? Sí. Ahora, el grupo de la restauración en la cual pertenecemos nosotros está haciendo un trabajo, está haciendo una labor alrededor del mundo entero de difundir las escrituras, la sana doctrina. Sí. Y cada uno de nosotros, bien como dijiste, somos responsables de la persona que se nos cruza en nuestro camino. Involucrarlo también. Y de involucrarlo activamente en la mies. Ahora, el Padre nos manda a trabajar en su viña. Debemos entender que nuestra responsabilidad es obedecer. El Padre en sí, Jorge, siempre hemos hecho énfasis en esto. El Padre llama, capacita, envía y respalda. 4 puntos muy importantes. Que vamos a ver si lo podemos desarrollar hoy. Exactamente. El Padre llama, capacita, envía y respalda. Eso es muy importante, José, lo que el acaba padre de decir. El Padre llamó a Moisés. Moisés tuvo el proceso de 40 años en el desierto. Y luego lo envió a Egipto, a Misraim, y lo respaldó. Lo respaldó. ¿Esto qué nos enseña? El otro día decíamos énfasis en esto, que los líderes, Jorge, la mayoría de los líderes portan una señal de parte del Padre. Exactamente. Nosotros cuando vemos los hombres del Jailohim, los hombres del los naví, los profetas. Los profetas, sí. La mayoría de ellos tenían una señal distintiva. Todos. En el caso de Moisés, el cual estuvimos abordando, sabemos que él portaba señales de parte del Padre, como en el caso de la vara, como en el caso que metía la mano y salía leprosa, volvía a meter y quedaba blanca, quedaba su carne restaurada, Todo han tenido evidencias, señales. Elías hacía bajar fuego. Exactamente. O sea, el Padre lo respaldaba con esa señal. Eliseo tomó el manto, abrió el Jordán. Ahí te das cuenta vos que como lo que hace referencia, muy bueno decirlo, porque cuando Elías se separó de él, el Elías fue separado de Eliseo. Sí. El manto que cayó de Elías lo dobló Eliseo, y ahí podemos ver cómo el Padre había entregado el liderazgo a Eliseo con una señal. Con una señal, porque cuando él golpea con el manto el Jordán se divide. Así es. Tengo un mensaje de nuestro amado José Centurión, también conductor de un programa allí en la capital de nuestra provincia, en Resistencia Chaco. También él conduce un programa que se llama La Hora de la Verdad, en Munaviva. Y dice: Shabbat Shalom, bendiciones, felicidades por un aniversario más de vida del programa radial Enseñando la Sana Doctrina como lo establece en Hechos 13. Un fraternal abrazo desde el programa La Hora de la Verdad en Munaviva. Shalom y Shawatom. Gracias, amado, gracias por esta salutación, estar allí presente también juntamente con nosotros, que yo creo que él también debe andar en los 5 años de Radio José. Sí, la verdad que... o 4 años, no, bueno, ahora seguramente si está escuchando él nos va a enviar exactamente cuánto tiempo también, porque creo que estamos trabajando medio en el mismo tiempo, tanto desde este lugar como desde allí de Resistencia, por la FM Atlántida, 94.3. Bendito sea el Todopoderoso. Bien quería hacer escuchar un audio de nuestra hermana Kelly. De Estados Unidos. De Estados Unidos. De Kentucky. De Kentucky, Bowling Green, de allí. Ella va a estar saludando
a través de esta nota de voz a todo el programa. Así que vamos a escuchar esta nota de voz de nuestra hermana Kelly Canales de allí, de Estados Unidos. Mi nombre es Raquel Canales, soy originaria de El Salvador. Ahora mismo estoy viviendo en Kentucky, es al norte de Estados Unidos. Ya hace 19 años en este país que el Todopoderoso me ha permitido estar acá. Le doy las gracias al Todopoderoso, toda Rabá, por su infinita raja, su infinita misericordia que ha tenido con nosotros, en permitirnos pues la vida, la salud, y así también permitir que mis amados hermanos estén compartiendo la palabra de nuestro Creador bendito a través de la radio. Elohim bendiga al dueño de la radio, a todos los que hacen posible que este mensaje sea difundido. Me siento muy feliz y muy agradecida con el Abba por permitirme ser parte de esto. De alguna o de otra forma, es toda Rabá a mis hermanos también que me lo permiten. Siempre, como digo, la palabra es clara y hay un versículo que me fascina tanto que quisiera que todo creyente comprendiera y así lo hiciera para poder formar parte de la comunidad. Y dice en el libro de Hechos 4:32, la comunidad de los que habían creído tenían un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las cosas que tenían, sino que todo lo que poseían era en común. Eso, hermanos, es de gran bendición cuando llegamos a entenderlo, cuando lo ejecutamos. Porque una cosa es decir que somos creyentes, que somos parte de una congregación, pero otra cosa es de verdad, con nuestros hechos, serlo. Les amo mucho, que el Todopoderoso les bendiga grandemente. Shalom, shalom. Feliz aniversario, amados. Felicidades. Gracias. Bendito sea el Todopoderoso, toda Rabá, nuestro Padre. Gracias a Joti por compartir tu saludo junto con nosotros, compartir en este aniversario. Nuestra Joti es una de las hermanas que colaboran para que este programa siga al aire. Correcto. Queremos hacer esa distinción. Nuestra hermana Kelly Canales es una de las hermanas que es una de las personas que más colabora para que este programa económicamente. Económicamente, lo decimos así. Quizás ella por ahí no lo dice, quiere mantener en secreto, dar bajo al Padre, perfil. Exactamente, pero damos gracias al Padre por la vida de ella, que puede estar junto con nosotros, que puede ser parte de este aniversario. Estamos saludando a todos. Bien lo dijo la Jorge Romero, no nos queremos olvidar de nadie. Así es. Bendito sea el Todopoderoso. Bien, tengo un mensaje de José Ramón Centurión. Dice 4 años también al aire con Emuná Viva, la hora de la verdad, por la 94.5 en FM Atlántida. Y dice, y aprendí, y de ustedes aprendí y mucho. Bueno, bendito sea el Eterno. Toda la gloria, la honra sea para el Padre Celestial, que nosotros somos simples colaboradores nomás en su mies, somos simples obreros que le pedimos al Padre nos mantenga trabajando en su viña. Así es, exactamente. Bueno, si el Padre permite, más adelante tenemos una agenda ahí para Colonia Benítez, así que... Sí, ahí vamos a estar, vamos a tratar de reunirnos con el Centurión y toda esa comunidad hermosa allí de Colonia Benítez. De Colonia Benítez, si el Padre permite, todavía no decimos fecha, pero vamos a ir a ese lugar, así a Colonia Benítez, a la casa de nuestra Joti, Pilar. Nuestra Joti María del Pilar, a reunirnos con los hermanos, a hablar de la sagrada palabra de nuestro Padre con Celestial. Viviana Fleitas, Marcela Morales, Moira. Bendito sea el Todopoderoso. Claro que sí, toda Rabá, bien lo que decía nuestra Joti, tenían todas las cosas en común, excelente comentario, cómo se movía la primera comunidad, cómo era solidaria, cómo compartía, cómo... tenía esa dádiva. Todos los bienes en común. Todos los bienes en común. Esto tiene que ver con que la avaricia,
Esto tiene que ver con que el corazón de esa comunidad, la misericordia entre ellos, la exactamente, empatía. vivían en un ámbito espiritual, Jorge, donde lo material no reinaba. Bendito sea el Padre, donde el fruto de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, se manifestaba en cada uno de la comunidad. Dice nuestro querido Alexander Livington, ¿y cuándo para Panamá? Como me encantaría estar en Panamá, y tenemos una invitación a Estados Unidos. Así es. Bueno, yo tengo mi pasaporte ya. Se vence dentro de 4 años. Así que si el Padre permite. Tenemos una invitación para Estados Unidos, pero vamos a ver, José, ¿qué dirá el Padre a todo esto? Esperamos en Él, obviamente. Cómo me encantaría ver a la Francisco Araque, a las Moshiach, que me enseñe esos pasos del baile, que esas fiestas que ellos las vemos a través de los videos. Verlo a mi querido Alexander Livington, tuvimos una charla, una conversación, una videollamada el otro Shabbat pasado. El Shabbat pasado. Sí. Y la verdad que me gustaría tenerlo enfrente. Personalmente. Sí, claro, personalmente. Que nos enseñe los pasos de... Sí. Bueno, vamos a entrar en el tema, ¿qué te parece? Así es. Bueno, hoy sería ver un tema, la gran necesidad de obrero. Vamos a continuar con esta parte que como introducción ya dijimos todo lo que tiene que ver con la mies es mucha, los obreros son pocos. Disculpa, Jorge, que te... Sí, para los oyentes, los que están escuchando, los hermanos, esto tiene que ver a raíz de una pregunta que se originó, el porqué. En el mundo religioso, y esto no lo digo con el fin de acusar, hubo un líder de una de las congregaciones, que lastimosamente cometió un hecho de inmoralidad y se desparramó alrededor del mundo entero. Sí. Entonces, la pregunta era eso: ¿por qué los líderes en este tiempo están siendo descubiertos? En el caso en un aeropuerto descubrieron con más de 7 millones a un líder de una congregación, de una religión, y así que no pudo justificar. Que no pudo justificar. Entonces, sucesivamente. Entonces, quisimos traer un tema acorde a los verdaderos líderes. Y en base a eso, hoy queremos hablar de la gran necesidad de obreros que hay. Así es. Y como decíamos la otra vez, en el pasaje que estudiamos de Mateo refleja una gran necesidad que hasta el día de hoy continúa permaneciendo, la necesidad de obreros calificados para la obra de Elohim. Eso es lo importante, obreros calificados para la obra de Elohim. La necesidad mostrada por las almas agobiadas y la falta de líderes que le dirigiesen los caminos de salvación hizo que se dirigiera a sus discípulos y le dijera: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Desde siempre, la necesidad de hombres y mujeres dispuestos a guiar a su pueblo ha sido un factor común. Desde que el Padre liberó a su pueblo Israel de Egipto y lo introdujo en la tierra que lo había prometido, la necesidad de un guía espiritual ha sido clave, ¿no? Durante el ministerio de Moisés y de Josué, tuvo un líder que los pastoreó de acuerdo a su voluntad, pero muerto esto, la nación tuvo muy poco que se interesaron en mostrarle un camino de vida. Basta ver la historia de este pueblo a través del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, para corroborar este hecho. Por ejemplo, después de la muerte de Josué, el pueblo rápidamente se perdió y se volvió a los ídolos, por lo que Elohim constantemente los disciplinaba, levantando una nación que nos escarmentara. Y nosotros eso podemos ver en Jueces, capítulo 2, verso 10, algo muy contundente, José, algo que en su momento yo no entendía, pero hoy viendo todo esto, recién puedo entender. Digo, ¿cómo
¿A dónde se dirige un pueblo que le da la espalda a Elohim? Se dirige a la apostasía, se dirige a la idolatría, cae en decadencia espiritual y viene en consecuencia, como en el caso de Josué, Jueces capítulo 2, verso 10. Exactamente, vamos a leer la versión BIN, la versión israelita nazarena, y aquí vamos a presentar estas clases de evidencia, ¿no? La necesidad de obreros originales, de obreros de parte del Padre, bendito sea el Padre, hombres calificados, pero acá sucede algo, Jorge, Sí. acá hay una transición, Sí. y en esta transición pasa algo. Jueces, Shoftim, capítulo 2, versículo 10, escuche bien, dice apostasía de Israel y la obra de los capitanes. Versículo 10 dice, y toda aquella generación se reunió también con sus padres, dando a entender que murieron. Claro. Después de ello, se levantó otra generación que no había experimentado la liberación de Yahweh ni las obras que había realizado por Israel. Ya- Así es. Reina Valera dice, se levantó una generación que no conocía directamente. Y fíjate el versículo 11, las consecuencias. Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, sirviendo a los Baalim. El versículo 12 dice, y olvidaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien le había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otras deidades, entre las deidades de los pueblos de su alrededor, y se postraron ante ella y provocaron a Yahweh. Qué impresionante, Jorge. A ver, esa generación, la generación de Josué, la generación de Moisés, cuando se terminó esa generación, fíjate que junto con el liderazgo, se termina el liderazgo, no se levanta una persona dirigida de parte del Padre, y el pueblo inmediatamente Se desbanda. se desenfrena, el pueblo inmediatamente entra en desobediencia, comienza a hacer cosas ofensivas al Padre, comienzan a postrarse delante de Baales. de deidades, Sí. y se olvidan lo que el Todopoderoso hace. Así Sí. que aquí podemos ver lo que acabaste de leer, que durante el ministerio de Moisés y Josué, Israel tuvo un líder que los pastoreó de acuerdo a su voluntad. Pero cuando ellos murieron, la nación tuvo muy pocos que se interesaron en mostrarle el camino de vida. Qué Así triste que es. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Jorge, a la luz de esta escritura? La falta. De líderes comprometidos. Exactamente. Esta es una evidencia. Basta ver la historia de este pueblo a través del antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. Claro. Para... Y en ese periodo, escucha, en Sí. ese periodo encontramos a los jueces que ayudaron a Israel en este momento difícil, como por ejemplo todos los jueces, que creo que fueron 12 jueces, ¿no? 12 jueces. 12 jueces. Muerto el juez, la nación volvía, nosotros vemos esto todo a través de la escritura, volvía a perderse. En el tiempo de los reyes podemos encontrar muy pocos que guiaron a Israel por un buen camino. Generalmente la moral se fue degradando hasta terminar en la deportación de Babilonia. Esa es la consecuencia de ¿Qué? dar la espalda. Esa es la consecuencia. Una vez que se le da la espalda al Padre, lo que comienza es la apostasía. Lo que comienza es la idolatría. Comienza el desenfreno moral, José. Qué importante, Jorge. Importantísimo. Importante que es. Por eso el Mesías, él tiene la urgencia de comunicar a sus Sí, discípulos sí. que la mies es mucha. Los Esto obreros habla de son pocos. esto habla de la necesidad, y los obreros son pocos. Bien lo dijiste. En el caso de los jueces, fíjate vos, el primer juez era Otoniel, el segundo fue Ehud, el tercero fue Sangar, el cuarto fue Débora, la mujer Débora, quinto fue profetisa. Gedeón, sexto fue Tola, séptimo fue Jair, octavo está Jepté, Ibsam es el noveno, Elom
es el 10º, Abdón es el número 11 y Sansón, Cierra. el Sansón, el pequeño sol, que significa su nombre, cierra como número 12 de jueces. Fíjate que en la secuencia de jueces, el pueblo se desenfrenaba, le levantaba un juez, un libertador. El pueblo se enderezaba. Ahora podemos ver Hay la pieza. misericordia, pero también la misericordia del Padre, José, porque el pueblo sufría las consecuencias de abandonar al Eterno. Entonces el Padre en su misericordia, él veía que estaban como ovejas sin pastor. Lo mismo vio su hijo, porque lo que yo hago, lo que vi hacer a mi Padre. Entonces la misericordia y la gracia del Padre siempre estuvieron, a pesar de que Israel no se merecía. Por supuesto, es bueno No. recalcar esto de la deportación de Babilonia en el 586, más allá de que el pueblo, Sí. el pueblo, había los jueces, los líderes, los profetas, los que se levantan de parte del Padre y señalan el pecado del pueblo. Bendito sea el Padre Celestial, más allá de que el profeta o el líder traía un mensaje para direccionar al pueblo, Sí. hablaba la Sagrada Torá, el pueblo entraba en apostasía, inmediatamente, ¿cómo se olvidaban de las instrucciones que le daban los líderes? Inmediatamente. Escuchá, hoy la necesidad de obrero, usted que está del otro lado sabe de lo que estamos hablando. La necesidad de obrero es grande. Es grandísimo. La Jorge. necesidad de predicar y llevar la buena nueva es inmensa. Pero, ¿cuál es el problema? Muy pocas personas están dispuestas a esforzarse a llevar este mensaje a las almas necesitadas. A lo mejor estamos rodeados por religiosos. Ahí entramos en un terreno ya bastante espinoso cuando decimos estamos rodeados por religiosos o mercenarios del evangelio que lo único que buscan es un propio provecho. Otros quizás permanezcan indiferentes ante la necesidad, solo les importa sus propios intereses y no quieren complicarse en la vida. Ahora, ¿qué significa ser un religioso, un mercenario del evangelio, José? Y, a ver, estos malos obreros, por eso la Escritura dice guardado de los malos obreros. ¿Por qué? Porque esto ha pasado. Los mercenarios, qué impresionante, mercenarios del Evangelio de la Besorá. Hoy en día se refiere a aquellos que utilizan el mensaje de la Torá para obtener beneficios personales o Mira. materiales. Mira, En lugar de genuinamente difundir la palabra del Eterno, esto puede incluir que los líderes religiosos, ¿qué hacen, Jorge? Se enriquecen Sí. a costa de los seguidores o aquellos que utilizan la religión para obtener poder, influencia. Decime si esto no pasa. Sí. El falso líder, el hombre que no es puesto de parte del Padre, se maneja en estas tres dimensiones. Número uno, beneficio propio. Sí. Número dos, el obtener poder e influenciar desde esa plataforma Para mantener, de poder. digamos, ahí, manipular. Manipular. En la Torá, el Mesías nos enseña de la importancia de servir a otro y no de buscar recompensas personales. El lavado de pie, por ejemplo. El maestro enfatiza la importancia de vivir según las enseñanzas del Todopoderoso en lugar de buscar los beneficios personales. Mirá, Jorge, es importante destacar que la verdadera esencia del Evangelio, una de ellas es compartir el amor y la misericordia del Todopoderoso Sí. con los demás, sin expectativa de recompensa material. A ver, ¿cuánta gente difunde un evangelio lógicamente diluido con el afán de obtener una recompensa Con el material? fin. Aquellos que predican por dinero, líderes religiosos, que continuamente están lógicamente Con una doble intención. sacando bienes a las personas, a los sus seguidores. Qué tremendo. Tenemos que recordar que el objetivo es servir al Todopoderoso y a los demás y no obtener ganancias personales. Escucha bien, las características de los mercenarios del Evangelio.
hoy en día buscan los beneficios personales o Sí. materiales, utilizan la religión para obtener poder e influencia, se enriquecen a costa de sus seguidores, Mira, no viven según la enseñanza de la Torá. A ver, si nosotros buscamos hoy los pastores ricos, millonarios, Jorge, millonarios con jet privado, aviones. impresionante, riqueza, dinero en el banco, todo esto han llegado a la manipulación de un evangelio diluido, del mensaje de la prosperidad, y tenemos que evitar, la Torá nos enseña a evitar a los mercenarios del evangelio como los falsos profetas y los falsos maestros. Que ya había en aquellos tiempos. Seguro, Qué tremendo, José. Ahora a ver, ¿qué decisión tomaremos ante este desafío? hay una decisión. ¿Por qué? Porque nuestro maestro le dijo a los discípulos que tenían, ¿qué es lo que tenían que hacer? Rogad. Rogad. La palabra rogar implica muchas cosas. Es algo que se te tiene que mover la entraña. Así, rogar es hasta con lágrimas, pedir, clamar. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros. El surgimiento de obreros requiere oración. ¿Escuchaste eso? Sí, El surgimiento de nuevos obreros requiere oración. exacto. Lucas 6, 12 y 13. A ver, ¿Qué vamos nos a leer. dice Lucas 6, 12 y 13? A ver, Vamos para- a leer. Exactamente, vamos a leer el... Dice así, mira. Ajá. Sucedió, dice Lucas capítulo 6, verso 12, dice, sucedió en aquellos días que fue al monte a orar. ¿De quién está hablando? Del maestro Yahoshua. Sucedió que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a su padre, a Elohim. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó enviados. ¿Qué hizo el Mesías? No lo eligió a dedo. ¿Qué hizo el Mesías? Le rogó al Padre, le pidió al Padre. O sea, él nos está enseñando un principio que él Un mismo principio aplicó, bíblico. que él mismo ejecutó. Un bíblico y básico para cuando hay que levantar obrero. Impresionante. A ver, este pasaje describe cómo el Mesías pasó toda la noche en oración antes Sí. de elegir a los 12 apóstoles. Sí, Esto destaca la importancia de la oración y la búsqueda de la guía divina en la selección de líderes y obreros para la obra del reino. La frase, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. sí. Esto tiene que ver, estos versículos enfatizan la necesidad de orar por más obreros para la obra del reino, ya que hay una gran necesidad de compartir la besorá y de servir a los demás. Así Bendito es. sea el Todopoderoso. Ahora es muy importante lo que vos decís, porque nuestras oraciones nunca serán iguales. Todo depende de lo que estemos pidiendo y la necesidad que tengamos. No es lo mismo orar por los alimentos, por ejemplo, ¿no es Exacto. cierto? No es lo mismo orar por los alimentos, no es que orar por un familiar que está agonizando. No es lo mismo orar por algún proyecto que hacerlo cuando nuestra vida depende de ello. Ya es otra forma. Ahora, rogad al don, al dueño, al amo de la mies, tiene su contexto, José, como te decía. Es algo muy profundo. Es una necesidad imperiosa de clamar al Padre por obreros capacitados, obreros que Él envíe. Y también lo que hacíamos énfasis, Jorge, que al haber pocos obreros, muchas veces lo que sí hay muchos son falsos maestros, falsos obreros. A ver, cuando hablamos de mercenarios, y nosotros podemos poner ejemplos, Judas Sí. Iscariote. Sí. Judas Iscariote lo que hizo fue entregar al Mesías por dinero. Había un interés Había monetario.
A ver, sin importar nada. sin importar, a ver, Ananías y Zafira que robaron, Simón el mago, todo esto nos hace ver de personas que son malos obreros, Y con intereses personales, obviamente. seguramente. Sí. Bendito sea el Todopoderoso. A ver, hay unos versículos bíblicos para dejar claro sobre lo que tiene que ver, antes que nos vayamos, de lo que tiene que ver, Jorge, de estos malos obreros. De los malos obreros. Hay unos textos tan contundentes que quería leerlos Sí. y no dejar pasar por alto. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Escuche bien. ¿Por qué? Porque estos son textos muy contundentes. Mientras usted busca segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3, y también vamos a leer el libro de Judas, desde el capítulo 1, del versículo 4 hasta el 16. Escucha lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falso maestro entre ustedes. Escuchá lo que van a hacer estos falsos maestros, que introducirán herejías destructivas, negando al maestro que los rescató y atrayendo sobre sí mismo una ruina repentina. Y muchos seguirán sus lascivias, por el cual el camino de la verdad será blasfemado, y por codicia harán mercadería de ustedes con Mira. palabras fingidas. Mira. Tremendo lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Y por eso volvemos, insistimos en esto, lo que el Mesías le dice a sus discípulos es que rueguen, o sea, nos impulsa a grandes ruegos para recibir esta petición. El maestro le dice a sus discípulos que era necesario rogar y con gran fervor, con gran fervor a Elohim, en el milagro que levante obreros. Ahí está el problema. Obreros comprometidos, dispuestos a pagar el precio del servicio y que sepan guiar a su pueblo por el camino de santidad. Es que eso no se está predicando. Esto debe ser una prioridad en nuestras vidas, José. Esto, ya que hasta el momento sigue siendo una realidad en nuestros tiempos. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Exactamente. Justamente esto. Hombres dispuestos a pagar el precio y que sepan guiar al pueblo a la santidad, es lo que hacían los verdaderos. Fíjate lo que acabamos de leer de segunda de Pedro, lo que van a hacer esta gente. Esta gente va a hacer mercadería con palabras fingidas, como el mensaje de la prosperidad, como hoy vemos distintas congregaciones con mensajes antibíblicos. Fíjate lo que dice Judas 1, desde el 4 al 16. Pues algunos hombres han entrado encubiertamente. Sí. Hombres que desde antes estaban señalados para esta condenación. Impíos que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan al único dueño y amo. Pero quiero recordarle que aunque ya una vez lo conociste esto, que el maestro, habiendo liberado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en prisiones eternas para el día de juicio. Así también Sodoma y Gomorra, y acá sigue hasta el versículo 14, lo que está haciendo alusiones a los malos obreros. Los malos Ahí obreros. habla de Balaam, también, sí, por dinero. Sí. y que muchos siguen el camino de Caín y por el lucro de Balaam. El camino de Caín es el camino, a ver, líderes celosos, envidiosos. Y ni hablar de Coré. Ni hablar de Coré, que Coré, como líder, quería una posición que a él no fue llamado. Si entramos en ese tema, en el libro de Judas podemos ver lo que hizo Coré y las consecuencias, por querer estar en una posición que a él no le correspondía. Y atentaron contra Toda su familia. Esa es la consecuencia, José.
Esa Qué es la tremendo. consecuencia. Tengo un mensaje Sí, de Alexander Livington que dice lo siguiente, a ver, yo también tengo un mensaje. bueno, para que el siervo de Yahweh sea útil en el Evangelio, por lo menos esta cualidad mostrará. Como obrero, deberá tratar las verdades con rectitud frente a las falsas enseñanzas, evitando contender sobre palabra, porque esto conduce a la impiedad. ¿Eh? Sino que por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso correcto de la palabra, dice, de la palabra de verdad. ¿Dónde encontramos esto? Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 14 al 19. Como instrumento deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser un instrumento útil para Yahweh. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 20 al 22. Y como siervo deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Y todo esto lo podemos podemos colaborar con el, o corroborar, sería capaz que Sí, escribió sí, así. corroborar. Con el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. Es exactamente, José, la rectitud delante, porque ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que hemos sido puestos para derribar los argumentos que se levantan en contra de la palabra del Eterno, En contra del conocimiento. de la verdad. Nuestra J. Milagro Fajardo dice, para ser un buen obrero, primeramente debe ser un servidor como el ejemplo de nuestro maestro. Este servicio debe ser inspirado por el Espíritu de Santidad. No, seguro. Tremendo comentario de nuestra J. Sí, seguro. El cual va sazonando con amor, conocimiento verdadero, libertad, humildad, misericordia, debe arder en nuestro corazón, sabiendo que lo hacemos al Padre, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Así es. No solo que la palabra nos hace libre, nos da libertad, sino que libertad en cuanto a expresión, José. Porque en muchos lugares hay cosas que no se puede decir porque el pueblo se puede ofender, porque al líder no le gusta, porque tenemos a... ¿Cuántas personas acomodan el mensaje para no herir a las personas, o para que el líder no se moleste, o para que aquel otro no se vaya? Pero si yo tengo que hablar lo que dice la Escritura, hablar la verdad. Exactamente. Con amor, por supuesto, como dice Milagro Fajardo, con amor, sin diluir, para no quedar bien. O sea, si yo trato de quedar bien con el hombre, yo ya estoy perdiendo, ¿cómo te diría? A ver, perdiendo claridad en cuanto al mensaje del Padre Eterno. Si yo me tengo que quedar bien con el hombre, lo dice el apóstol Pablo. Si yo dice sirvo a los hombres, ya no soy siervo del Mashiach. Bendito sea el Todopoderoso. Ahora, la gran necesidad representada en la mies a las personas que son las personas que necesitan escuchar el Evangelio y recibir la ayuda espiritual. Esta es la mies. La frase destaca la magnitud de la necesidad. La mies es mucha. La escasez de obreros. Es que a pesar de la gran necesidad hay pocos obreros dispuestos a servir. Esto subraya la urgencia de orar por más trabajadores. La responsabilidad que el maestro le da a sus discípulos es que los instruye a que puedan orar al dueño de la mies o de la cosecha para que envíe más obreros. Esto enfatiza la importancia de la oración en la obra del reino. A ver, también tenemos que tener en cuenta la escasez de obrero implica que hay oportunidades para que los creyentes sirvan y se involucren en la obra del reino. Sí. Bendito sea el Padre Celestial. Así es, pero a ver, ¿cómo? Te planteo una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que faltan obreros? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que faltan obreros? Podemos darnos cuenta a través de una atenta observación acerca de las diversas realidades en la mies de nuestro Elohim. La primera realidad
en la mies de nuestro Elohim se ve en la necesidad en las congregaciones. Lo primero que Mateo relata en nuestro pasaje bíblico es que el maestro recorría, dice, todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. La sinagoga era un lugar de culto en el judaísmo de la época de nuestro maestro. Es algo similar como los templos usados actualmente en el cristianismo. Se utilizaba también para la lectura y enseñanza de la ley del Eterno. En la palabra nos relata la visita de Yahoshua en sinagogas de distintas ciudades, en los que se encuentra con actitudes indignas de gente temerosa de Elohim. Se encuentra con ideas raras, no reveladas en la ley del Eterno, como se enseñaba a la gente, que en vez de ayudarlo a convertirse en un verdadero creyente, los convertían en 2 veces más hijos de las tinieblas que ellos. Qué tremendo, Qué tremendo. Lo que... En vez de ayudarlo a convertirse, José, esta gente los llevaba a la perdición. Los terminaba perdiendo doblemente con este comentario de Mateo. Seguramente porque ellos le imponían todas sus doctrinas legalistas. Claro, y ahora, ¿qué aprovechó en aquellas ocasiones nuestro maestro? Cuando tuvo la oportunidad en la sinagoga fue enseñar. No solamente en aquel tiempo, sino también actualmente, en las iglesias y congregaciones podemos observar esta gran necesidad de excelentes maestros que enseñen la verdad. Es que hoy nos enseña, Jorge. Nos enseña. Hoy hay un mensaje moralista, humanista, hay un mensaje motivacional, hay un mensaje alegórico. La mayoría de predicadores usan mensajes alegóricos, usan palabras sacado de contexto para armar un mensaje emocional o moralista o emocional, un mensaje alegórico. Sí. Pero no se enseña. Claramente hace falta obreros de Elohim en las congregaciones. Solamente como ejemplo es para enseñar la palabra. Sin embargo, hay otras muchas necesidades en las que se puede participar como obrero, para visitar, predicar, evangelizar, discipular, testificar, dirigir, aconsejar y muchas vacantes más, como para pastores, ancianos, consejeros. Eso es verdad, hay vacantes en el reino de Elohim. Digamos, en todos los ámbitos de una congregación hay vacantes, siempre hay vacantes. Pero la segunda realidad, en la mies de nuestro Padre, se ve nuestra ausencia en muchos lugares. Otro detalle de la misión de Yahoshua, nuestro maestro, es que a su paso por aquellas ciudades y aldeas iba predicando el evangelio del reino y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí se nos indica que como el mejor obrero de Elohim, su trabajo lo realizaba no solamente entre las paredes de una sinagoga, como Yahoshua no haría su trabajo hoy solamente dentro de las paredes de un templo, sino que el mismo versículo nos indica que el evangelio y su obra de sanidad las realizaba en el pueblo. Mientras la gente se cerraba en su sinagoga, el maestro estaba en el pueblo, donde la gente que tal vez jamás se le ocurriría ir a un culto o a una enseñanza bíblica. ¿Se entiende? La tercera realidad en la mies de nuestro Padre Celestial se ve en tanta gente que sin alguien que los lleve a Elohim, gente perdida, José. Tremendo. El ser humano necesita como las ovejas un pastor. Es decir, alguien que las apaciente, que se haga cargo de darle toda la provisión necesaria
Este tipo de pastor de ovejas se menciona en el pasaje de Mateo. No necesariamente se trata del oficio ministerial del pastor. Simplemente es una figura que representa, digamos, que los seres humanos como ovejas necesitamos el apoyo, la orientación y la guía de otras personas, que salgamos de nuestro desamparo, de nuestra dispersión, lejos de nuestro Padre. Esta figura de pastor representa a un obrero Elohim que se hace cargo de guiar a otras personas al Padre por medio del Mesías para su salvación. Y nosotros nos encontramos muchas veces diciendo, bueno, pero yo no necesito pastor. Yo no necesito a mí el Espíritu nomás me enseña, como se dice vulgarmente. ¿Entendés? Eso es una excusa para no estar en sujeción, José. Seguro. Eso es una excusa para no estar en sujeción. ¿Cuánta bendición o cuán grande bendición, Jorge, es para nosotros muchas veces escuchar a personas que tienen mayor Líderes, conocimiento y experiencia, porque nos transmiten aprendemos. eso. Aprendemos. Los líderes con esa facultad o esa capacidad de parte del Padre, a ver, lo que hablaba, de apoyar, de dar orientación. A ver, ¿cuántas veces uno necesita esa clase de líderes? Por supuesto. En la época del maestro había multitudes que necesitaban que alguien le ayude a llegar a acudir a Elohim. Igualmente el día de hoy existe en la ciudad de gente por montones, José, que nadie está preocupado por ayudarlo a conocer salvadoramente a Elohim y a su Hijo. Eso debería ser nuestra preocupación, José. Es que hoy están más interesados, Jorge, desgraciadamente los líderes, muchas veces en prosperar ellos, que el llenar los locales, claro, pero sin un contenido. A ver, ¿para qué yo tengo gente? Porque el hecho de que haya un montón de gente dice, no, aquí está el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, como lo llaman, porque hay gente, porque hay mover del Espíritu. Pero a ver, ¿se lo está capacitando? Es que ¿Estamos realmente guiando las ovejas? Cuando yo estaba en la religión cristiana tenía mucho contraste con los pastores que tuve por justamente esto, porque la mayoría de ellos lógicamente no conocían la Torá, la instrucción, pero que también no había una preocupación de poder guiar, traer un estudio. Generalmente era ir a una reunión, escuchar un mensaje emocional, como quizá tú que me estás escuchando esta noche vas a escuchar un mensaje, pero sí, no vas a recibir la instrucción del estudio de las Escrituras. Lo que al hombre lo vuelve sabio es estudiar las Escrituras. No hay hombre más sabio y entendido que estudiar las Escrituras. El conocimiento de la verdad me lleva a la santidad. El conocimiento de las Escrituras me hace sabio, me hace entendido. Me hace sencillo. Lámpara es mi pies, trae iluminación a mi vida. El conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así es. Pero generalmente la mayoría de las congregaciones no estudian las Escrituras, Jorge, es triste. No estudian, y los lugares que se estudian, desgraciadamente, los estudios que hacen están contaminados con doctrinas greco-romanas o con estatutos de hombre. Totalmente. Mira, tengo un mensaje de Alexander Livington, dice: amados, fíjense que es la única vez donde Yahoshua enseña que se le pida al Padre algo relacionado con el desempeño de su obra en la tierra. Esta porción en la Torá, la cosecha es de alma, por lo tanto, el servicio de los obreros está relacionado principalmente con la evangelización y el discipulado. Por eso se requieren obreros para evangelizar, para que la palabra de Yahweh se vaya extendiendo y que vaya en crecimiento. Así otros harán lo mismo y servirán a diferentes áreas de la obra de Yahweh. La obra de Yahweh tiene un permanente demanda de obreros porque permanentemente están viniendo personas a los pies del maestro, a los pies de Yahshua,
y es necesario atenderla. Por esa razón Yahweh siempre está buscando obreros que le sirvan con amor, humildad de corazón, y por ello Yahshua nos indicó que pidiéramos a Yahweh que envíe obreros a recoger su cosecha. Es de resaltar que Yahweh no busca personas capacitadas, sino dispuestas, porque Él capacita a los llamados y les dará el crecimiento. Ninguno de los personajes de la Torá estaba capacitado para servir a Yahweh nuestro Elohim en el propósito para que Él los llamó. Sin embargo, Él los capacitó. Luego del llamamiento viene un proceso de capacitación. Esto lo podemos ver a lo largo de la Torá. El Elohim escogió quien le sirviera y se encargó de prepararle para el servicio del ministerio. El mejor ejemplo fueron los apóstoles, a quien Yahshua dedicó el tiempo estipulado en capacitarle para luego ser enviado al ministerio. Ay, esto es una gran verdad, José. Nosotros podemos ver también, no solo en el Nuevo Testamento, que los capacitó, el maestro los capacitó a los discípulos, luego los envió con una misión, pero también nosotros vemos en el Antiguo, como en el caso hablamos hoy de Moisés, hablamos de Josué, y hablamos de los profetas. Dice, ¿a quién enviaré cuando dice en Isaías? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Ese es un texto muchas veces mal entendido, José, desde el punto de vista torácico. Envíame a mí, es decir, el profeta Isaías no se mandó solo, ni se iba a mandar. Él estaba pidiendo la autoridad al Padre, o la autoridad o el llamamiento, es decir, ve tú. Claro que sí, exactamente. La cuarta realidad de la mies de Elohim es que se ve en el esfuerzo insuficiente solamente de algunos. Claro, por la escasez de obreros. Según Mateo, las palabras del maestro describen la realidad del desabasto de obreros en su época. Fueron, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. El Mesías hace un contraste para notar la desproporción entre la magnitud de la mies y la cantidad de obreros. Claro, la mies es mucha y los obreros son pocos. Afortunadamente el Mesías reconoce quién es y quién no es obrero de Elohim, aunque en realidad sí lo hay. Pero la otra realidad es que son pocos, o sea, de que hay, pero son pocos. Con esta palabra el maestro quiere enfatizar que la labor de predicar el evangelio del reino solamente es realizado por algunos, mientras que la otra gran parte, pero triste realidad, es que los otros solamente están de espectadores sin hacer realmente el mínimo esfuerzo. Fíjate las palabras de Shaul. Primera de Corintios. En 1 Corintios 9:16, porque si anuncio la buena noticia no tengo de qué jactarme, claro que sí, porque se me impone como necesidad. Pues, ay de mí si no anuncio la buena noticia. ¿Te das cuenta? Yo no tengo que jactarme porque es una necesidad. A mí se me impuso esa es la misión que me dieron a mí. Exactamente. Bendito sea. Aunque forman parte del equipo del ministerio, dejan que el esfuerzo de un pequeño grupo se haga cargo de la gran cantidad de responsabilidades a tomar en cuenta. El resultado es que el esfuerzo de estos pocos siempre va a ser insuficiente. Seguro. Seguramente. Seguro. Es insuficiente. Si, pongamos un ejemplo, si hay 100 personas y 3 obreros enviados, capacitados, ¿qué van a hacer con 100 personas? Si hay muchas veces en las mismas congregaciones, yo ni siquiera conozco el nombre de la persona, ni siquiera sé la necesidad de la persona, ni cuántos hijos tiene, si tiene familia, no sé nada. Entonces, no estamos capacitados para guiar, para confrontar, para ver, para abrazar, para tanta necesidad de que tienen las ovejas. Falta gente, falta obrero. A ver, en los tiempos del Mashiach Yahushua, el Mesías cuando estaba con sus discípulos, Jorge, cuando se agolpaban las multitudes, dice que ellos no tenían tiempo ni para comer pan. Exacto, exactamente. No tenían tiempo ni para comer pan,
¿Por qué? Porque justamente esto era insuficiente, porque había pocos obreros. Imagínate multitudes y multitudes, Jorge. El desgaste emocional, físico y espiritual que tenían los Totalmente, los por apóstoles. eso el Mesías nos enseña que después de atender a la multitud, él se retiraba, a ver si cabe la expresión, a cargar pilas. Él se retiraba a orar. Las veces que el Mesías estaba cansado y agotado físicamente, extenuado por la labor, Exactamente. por la labor que tenía. En la obra del Padre hay una necesidad urgente de obrero. El llamado que el Mesías hizo a los 70 discípulos cuando los comisionó para que predicaran el Evangelio es el mismo clamor que escuchamos hoy. La obra es mucha y los obreros son pocos. Esta escasez no se debe a la falta de personas. Muchas ven la necesidad y escuchan el llamado, pero pocos responden de manera incondicional para que el Padre los use. A ver, es importante decir esto, Jorge, también. ¿Cuántas personas tienen el llamado, pero no responden a ese llamado? Exacto. Tienen el llamado, ellos saben que fueron llamados, pero no, lo que ellos hacen es, no escuchan este llamado, no toman la responsabilidad con este llamado, no se dejan usar por el Padre, porque prefieren ser espectadores. Sí. Quizás teman porque es difícil, y creo que aquí está la clave también. Algunos tienen miedo porque saben que si tienen que servir esto es difícil. No hay remuneraciones materiales. Claro, no hay galardón material. El maestro advirtió a sus discípulos que primero deberían orar porque la obra del Padre y necesitamos depender de Él para recibir instrucciones. Cada día es más urgente responder al llamado del Mesías. Sin Él, el mundo perece. El llamado del Mesías a predicar el Evangelio no es asunto del pasado. Todavía está vigente y muchos lo escuchan, lo responden y se dejan usar por Él. Es un privilegio muy grande ser parte de los obreros en la mies del Eterno. Así es. Tengo un mensaje que justamente habla de esto. Nuestro querido Alexander Levington dice: jamás debemos olvidar, amados, el servicio a Yahweh es un privilegio, claro que sí. Los creyentes somos privilegiados porque hemos sido llamados por el propio poderoso de Israel, Yahweh, para servirle. Todos somos llamados, pero es una decisión personal y voluntaria el decidir ser un obrero privilegiado. Imitemos a nuestro Masías Yahshua, quien expresó: el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos, dice el libro de Mateo capítulo 20, verso 27 al 28. Amén, shalom, amado Shawato. Gracias, amado. Qué tremendo aporte es este, ¿no? Lo que el mismo Mesías dice: el que anhele ser el primero entre ustedes debe ser su siervo. Pero va a haber Fíjate vos la diferencia entre un liderazgo genuino, un liderazgo genuino, alguien que ha sido llamado por el Padre. Por eso Pablo se preocupaba a Timoteo, dice: no te apresures a imponer mano, y que las personas que levanten no sean neófitos. No va a ser cosas que sean arrastrados por Satanás, porque entra el orgullo, la vanagloria, entra un montón de cosas cuando la gente no está capacitada para eso. Es un peligro. Es un peligro latente que cae en la mayoría de las personas. Ah, no, porque yo soy el pastor fulano de tal. No, yo soy el profeta tanto. A ver, Jorge, en esto entramos de esto de que uno puede tener el llamado, claro que sí, pero no tiene el preparamiento todavía. Exacto. Ahí está el punto. Por eso Pablo aconseja y le ruega a Timoteo: no te apresures a levantar personas neófitas. Es decir, a ver, tengo 1 año, tengo 2 años. A ver, ¿qué es lo que pasa en esto, José? Nosotros tenemos que capacitarnos todos los días.
De eso no cabe duda. Pero a su vez también tenemos que estar preparados con humildad y con sujeción en el momento que el Padre nos llame, porque ese es otro tema aparte. Claro, por supuesto. Ese es otro tema muy aparte. Por Ahora, cuando Él nos llama, saltamos a la cancha. Claro que sí. Donde quiera que estemos hay oportunidades para hablar del Mesías. En nuestra vida, como remanente y pueblo de Elohim, tenemos dos opciones. La primera es cerrar nuestros oídos al llamado del Eterno de llevar el Evangelio. Y por consecuencia perder las bendiciones que esto implica. Claro que sí, exactamente. Uno pierde las bendiciones al no aceptar el llamado. A ver, el Mesías en una oportunidad, ¿sabe lo que le dijo a los discípulos? Ustedes que han permanecido en mis pruebas, yo a ustedes le asigno un reino. Exacto. Porque, a ver, el que galardona, el que premia, por eso dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho. Hay un ejemplo del tema del que tenía los dones, que escondió, el que tenía uno, el que tenía 5, el que tenía 10. Pero la otra opción es aceptar el llamado y ser parte de las mías del Padre. No es una tarea fácil, y esto, todos los que saben lo que es difundir la buena noticia, saben que no es tarea fácil. Pero se disfruta tener el gran privilegio de estar a las órdenes de Yahweh. Nuestro Elohim no envía obreros sin capacitarlo antes. Mira, importante detalle. Nuestro Padre Celestial no envía obreros sin capacitarlo antes. Por supuesto, no se trata de graduarlos anticipadamente en el camino de la fe, sino que tengan las experiencias mínimas y reciban las herramientas básicas para un servicio espiritual. Ahí está. En el camino, sobre la marcha, irán completando su preparación, pero deben tener aquella base mínima. Si no, ¿cómo sabrán qué hacer o qué decir? Si no conocen el propósito, el diseño de la obra de nuestro Padre Celestial, ¿cómo podrán hacer una obra inteligente? Ahí está. Luego que son capacitados, Él los envía. Cuando Isaías vio la gloria de nuestro Padre Celestial y oyó el llamado, a lo que decía, escuché la voz de Adonai Yahweh, como dice Isaías 6:8, que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El profeta responde, aquí estoy yo. Ahí está. Lo que hablamos hoy. Envíame a mí. Vamos a notar lo que dice el profeta. El profeta dice, heme aquí, yo voy. No se trata de salir corriendo, solo porque nuestro Elohim nos ha llamado. Lo que nuestro Elohim requiere es que el siervo responda al llamado y luego espere ser enviado. Fíjate que acá hay dos cosas. Dos cosas, como hablamos hoy en un principio. Respondemos al llamado, pero a la misma vez esperamos para ser enviado. Exacto. Esperamos. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Por qué Eliseo cuando viene y le tira el manto Elías, él entiende eso? ¿Por qué él quema el arado? El arado. Mata los bueyes. Él entiende el llamado. Él sabía que en un momento ese día iba a llegar. Mira, la capacidad de esperar es la mejor señal de humildad y sumisión a la voluntad de nuestro Elohim. ¡Qué tremendo! Aunque la mies es mucha, hay que rogar y esperar que nuestro Elohim envíe obrero a su mies. Solo así la obra que ellos hagan será espiritual, será obra de nuestro Elohim. ¡Qué tremendo esto, ¿no? Que la capacidad de esperar es una señal. Es una señal de humildad. A ver, yo por ahí pienso y digo, quizás para una persona ver que el Padre levanta a alguien y lo usa con milagros, con prodigio, enseña la Torá de nuestro Padre, con sabiduría, con inteligencia. Esa persona que está esperando es una señal de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no tiene celo del que está siendo usado. Exactamente, lo dice Judas. El libro de Judas dice esto, habla sobre estos temas. ¿Me entendés?
A ver, yo no tengo un celo ministerial en ese sentido. ¿Cómo es posible que si yo a mí no me escucha? Hay un montón, ¿ve? Ese es un obrero todavía que no está maduro. Está usando a otro y a mí no me está usando. Ese es un obrero que todavía le falta madurar, digamos, para ser enviado. Para ser enviado, claro. Porque él está en un estado de humildad por esperar el genuino, el auténtico. Y mientras el Padre está usando a los demás, él se gloría en el Padre, viendo a sus hermanos ser usados. A ver, exacto. En los tiempos cuando se levantaba alguien o que tenía carisma, o era alguien, inmediatamente se levantaba esto, lo del celo ministerial. Que muchas veces, como en el caso de Saúl, lo terminó arruinando. Lo terminó arruinando, exactamente. La necesidad de hombres y mujeres preparados para el ministerio nos debe motivar a preparar obreros que continúen pasando la antorcha del Evangelio hasta cumplir la gran comisión. Y que no pase lo de Jueces 2:10. Exactamente. Que se levantó una generación que no conocía al Todopoderoso. Que eso no nos pasa a nosotros. Nosotros le pedimos al Padre que nuestras enseñanzas, nuestro programa, tenga un impacto generacional en las personas, independientemente, siempre vamos a destacar, vamos a hacer énfasis en esto, independientemente de la religión que profese, porque el Padre, el Espíritu de Santidad es el que convence de error y de pecado. Nuestro trabajo es transmitir la Besorá, transmitir la buena nueva, transmitir el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Claro porque, a ver, la comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por lo tanto, vayan, hagan discípulos a todas a gente de todas las naciones, dándole la inmersión, o el bautismo sería, en mi nombre. Y enséñenle, escuchen esto, después usted me dice, no, pero yo no necesito estar bajo ningún líder. ¿Cómo yo voy a enseñar a personas si las personas a mí no me respetan porque el Padre a mí me envió a capacitar? Entonces dice, el verso 20 de Mateo 28 dice, y enséñele a obedecer. ¿Cómo la persona va a obedecer? Si no hay nadie que le enseñe. Si no hay nadie quien le enseñe. Entonces, enséñenle a obedecer todo lo que le he ordenado y yo estaré con ustedes. Respaldo. Así como estuve con Moisés, le dijo a Josué, así también estaré contigo. Y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Tremendo, ¿eh? Tremendo programa de lo que estamos viendo hoy, sirviendo al cuerpo del Mesías, labor dirigida en su segunda parte. Ahora cuando dice, y enséñenle a obedecer, las personas que dicen, yo no necesito un líder, porque yo esto, porque el maestro, nuestro pastor, claro que sí, nadie pone en duda eso. Pero está desconociendo un mandamiento, José, un mandamiento dado por el mismo maestro de los maestros. Lamentablemente las personas, Jorge, que se manejan muchas veces están disfrazadas de un orgullo porque son personas que no se dejan enseñar. Exacto. Para capacitar correctamente a los hermanos que desean un liderazgo es importante definir qué es un líder. El término líder proviene del inglés Leader. Y hace referencia a conducir, guiar, dirigir, dirigente o jefe. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás. Se le considera jefe o orientador. Este presenta la habilidad de convencer a otro de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Esto es el significado de un líder. Exactamente. Tenemos 15 minutos, 16 minutos para cerrar este programa y vamos,
queremos hacer una conclusión de estos dos programas basados en Mateo 9. La mies es mucha, los obreros son pocos. La conclusión es de manera de cómo impactar en nuestra sociedad y producir un cambio revolucionario en las vidas sin sentido de miles de personas que están buscando respuesta y consuelo en religiones, en vicios, en apariencias, en vidas vacías, sin esperanza, desamparadas y sin consuelo. A ver, ¿de qué manera podemos impactar, José, a todas estas personas? Porque aquí puede haber personas que buscan consuelo en las religiones, personas que buscan consuelo en el alcohol, en el vicio, en la droga, personas que aparentan estar bien pero están sufriendo, se están muriendo por dentro, personas con vidas vacías, sin esperanza, desamparada, sin consuelo, sin objetivo. Entonces, muchos de nosotros éramos parte de esta multitud. Yo me cuento, Yo me cuento también así. Yo. Pero la gran misericordia de nuestro Elohim, nos sacó de todo, digamos, de este lodo cenagoso, nos limpió mediante el sacrificio del Mesías, restableciendo nuestra dignidad y ofreciéndonos el perdón de nuestras faltas y llenándonos de vida y vida en abundancia. Ahora, ¿no? Qué importante es esto que estás diciendo, que la manera de impactar a la sociedad es producir cambios en el liderazgo, Jorge. Sí. Entendemos que los malos obreros seguirán, que los falsos profetas seguirán. Y en crescenso, Pero hay un crecimiento en estos últimos tiempos, José. Claro, pero la función de la congregación, de aquellos hermanos, es rogar al dueño de la cosecha de la mies para que él siga levantando obreros. Sí. Debemos dejar la comodidad e iniciar una campaña de oración al Padre pidiéndole ser instrumentos de Él, para convertirnos en trabajadores suyos, ir a buscar a las muchedumbres que van sin rumbo. Eso es tremendo. Debemos visualizarla tal como el Maestro lo hizo y seguir rogando al dueño de la mies para que envíe a trabajar, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos. Este es un llamado para todos aquellos que desean y quieren prepararse. Uno tiene que tomar una decisión de seguir al Maestro, el Maestro de nuestra vida, de nuestra salvación, y que tenemos que dejar la comodidad, como dije, y pedirle y rogarle al Padre ser un instrumento. No solamente orar para que el Padre levante obreros, sino para que el Padre nos haga obreros suyos. Humildes, sencillos, capacitados, que puedan gobernar con ciencia, con sabiduría, como dice Jeremías. Jeremías 3:15, os daré pastores conforme a mi corazón, ellos apacentarán la grey con ciencia y con sabiduría. Pastores nacidos del corazón del Padre, que no están por la comodidad ni por ganancia deshonesta, ni están trasquilando las ovejas, ni haciendo mercadería como leíamos hoy allí en Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, sino que hombres dirigidos por el Espíritu de Santidad, conmovidos con la condición del hombre. Ver la necesidad como veía el Mesías, José. Ver la necesidad y que las personas, tengan empatía, se le mueva el corazón, se le mueva las entrañas, como al Mesías. Porque veía, dice, que había gente dispersa, que necesitaba consuelo, que necesitaba sanidad. Hoy podemos ver
tanta gente sufriendo, sin consuelo, sin esperanza, con la necesidad de un abrazo, de una palabra cariñosa, José. Aún personas estando en los mismos ministerios dentro de una iglesia, José. Hay gente que necesita ser abrazada, hay gente que necesita un gesto vale más que 1000 palabras muchas veces, José. Por supuesto que sí. Un gesto de amor, un abrazo. Un qué importante lo que estás haciendo. Deseamos de todo corazón que este programa continúe, un llamado a las naciones, más allá que el día de mañana nosotros no lo hagamos. La intención es de que los que vienen, ir pasando la antorcha, como decíamos, exactamente, que el Padre envíe obreros, que envíe los obreros, que el Padre Celestial levante personas, capacite, y aún más, Jorge, que sean más usados que nosotros. Del doble, el triple. Porque esa es la actitud de un ministro. Que haya más programas radiales, José. Que hagan este llamamiento. Que las personas comiencen a entender que sin nuestro Mesías no somos nada, no tenemos objetivo en la vida, no tenemos propósito en la vida. Entonces, pedimos al Padre que envíe obreros, no solo a predicar en las calles, sino también en una radio. Porque hoy con la tecnología podemos llegar a muchos hogares. Seguro. Y tal vez personas que jamás leyeron una escritura, jamás leyeron una Biblia, puedan a través de un programa radial entender el propósito del Padre a través de su Hijo. También queremos motivar, si bien dijimos que este programa no es un programa lucrativo, es un programa destinado al estudio de la Escritura, también despertar, Jorge, el deseo de todos aquellos que quieren colaborar con nuestro programa para que este programa se siga difundiendo, para que se siga llevando la buena noticia, extendiendo el reino de nuestro Padre Celestial. Siempre pensamos nosotros, muchas veces por una cuestión de dinero, siempre pensamos hacer un programa entre semana, nocturno, cuando las personas vienen de su trabajo cansadas, agobiadas, traerle una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que los anime, que los fortalezca. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos el dinero como para hacer un programa nocturno entre semana, pero de todo modo nosotros agradecemos a todas las personas que nos ayudan para mantener este programa en Shabbat. Claro que sí, un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Como dijimos, se está cumpliendo 5 años de difundir la buena noticia, cumpliendo este llamado de esparcir el mensaje, la buena noticia. Dice nuestra Joti Milagro Fajardo, debemos pedir sabiduría al Padre para hacer su servicio y también al prójimo. Hacer el bien, dice. Qué bueno que es esto, ¿no? Sí. Damos sí. Toda gloria, toda honra a nuestro Padre. Faltan 7 minutos para llegar a las 19 horas. Impresionante cómo pasó el programa. Impresionante. Estos son sí. programas, Jorge, donde los que estuvieron escuchando y si esta noche van a sus congregaciones, puedan evaluar a quién están siguiendo, qué clase de liderazgo están siguiendo, si tienen estas características. Me olvidaba, te comento, y esto no es por jactancia. Esta mañana una líder desde Venezuela nos pedía que les orientemos en unas preguntas bíblicas de cómo se opone Satanás al mensaje de salvación. Estuvimos hablando con esta querida Joti, que ella pertenece a una iglesia cristiana evangélica, pero nosotros no tenemos inconveniente en orientar en la medida que nos sea posible dentro de nuestro conocimiento, y si no sabemos preguntamos porque tenemos maestros por encima nuestro, para hablar, para enseñar, para capacitar, como dice Mateo 28:19. Y entonces quería decir esto porque esta mañana, mientras estudiamos el programa, estudiamos todo esto que tiene que ver para venir a presentarlo aquí en la radio. También surgieron estas preguntas desde Venezuela con esta querida hermana, la cual orientamos en esta mañana, y que les sirva para que también en su congregación haya un impacto, haya un impacto.
Y ese es nuestro gozo, nuestra alegría de poder transmitir, de poder enseñar y de poder capacitar dentro de nuestras posibilidades. Siempre estamos pendientes del Padre que nos capacite, como bien decía. Siempre pedimos sabiduría, entendimiento, pero por sobre todas las cosas humildad. Así es. Vamos a levantar una tefilá, una oración, como pueblo, como congregación. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Te pedimos en esta hora, Padre mío, Padre bueno, aleluya, queremos presentarte en esta hora y en este momento, Padre, esta radio, este programa que está de aniversario, haciendo alusión al tema que hemos tocado. Pedimos, Padre mío, Padre bueno, en el nombre del Maestro, para que se levanten obreros de parte tuya, obreros que acudan al llamado, que escuchen el llamado. Padre, yo te ruego por aquellos que tú los has elegido para una misión. Te pido en esta hora, Padre, quizás van a salir de las religiones. Yo te pido en esta hora que hagas arder en sus corazones el deseo de servirte, el deseo de acudir a este llamado, de obedecer al llamado. Quizás, Padre amado, a través de nuestro programa estás llamando a obreros a la mies, porque la mies es mucha, porque la tarea es ardua de llevar la buena semilla, porque las necesidades son grandes. Padre, te pedimos en esta hora, en el nombre de Yahoshua al-Mashiach, para que extiendas tu mano, Padre mío, y levantes obreros, porque eres el dueño de la mies, para que obreros, líderes, hombres y mujeres capacitados, llenos de tu espíritu, de la Ruach HaKodesh, para impactar, para que así como estuvimos leyendo, pasen la antorcha de generación en generación. Padre, que descubran que el servicio, aleluya, es un privilegio. Padre mío, Padre bueno, y que hay gran satisfacción en servirte, porque mejor es dar que recibir. Padre, damos toda gloria, toda cabota a ti, toda rabá a ti, Padre. En tus manos encomendamos la audiencia de la 91.5, encomendamos esta radio, encomendamos a Rubén Campos, Padre, y pedimos que de acuerdo a los designios de tu voluntad, conforme al tiempo establecido, que tú permitas que en esta radio estemos difundiendo la buena noticia, la Besorá, para la gloria tuya. Amén y amén. Amén. Toda gloria al Padre. Faltan 3 minutos para despedirnos. Ha sido un programa verdaderamente interesante. Quiera el Padre Celestial que el Shabbat que viene seguramente estaremos abordando un nuevo tema, y los invitamos a ustedes a sintonizar un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Así es. Queremos agradecer también la participación de tantos hermanos hoy en el programa, con sus mensajes, con sus salutaciones. Le damos gracias a los hermanos de Paraguay, de aquí de mismo Chaco, de Estados Unidos, de Panamá. A todos ellos el Padre me los guarde, y tengan un buen comienzo de semana. Y bueno, y se nos viene uno de los días hermosos, que es Yom Kippur. El día más solemne del año, el día más santo, se viene Yom HaKippurim, conocido como el día de expiación, día de perdón, es un día de ayuno, es un día de afligir nuestra alma. Día de oración. Día de oración, de intercesión, de clamor. Y nosotros lo vamos a practicar. Quizás los que no conocen las sendas antiguas no tengan la revelación y el conocimiento de lo que es esta fecha, pero es una fecha muy importante de nuestro pueblo Israel. Vamos a entrar, si el Padre permite, mañana a la puesta del sol, vamos a entrar en un ayuno de oración, de intercesión, de 24 horas, de rogar al Padre, de pedirle al Padre por esta nación, por Argentina, por esta ciudad, para que el Padre perdone. Día de expiación, día de perdón. Así es. Yom Kippur. Nos despedimos. El Padre mediante, estaremos el próximo Shabbat aquí a partir de las 17 horas con un nuevo tema aquí en Un Llamado a la Nación, en Una Voz para el Retorno. Shabbat, buen comienzo de semana. Shalom, shalom, bendiciones.